Casa luminosa de Jhumpa Lahiri. Una casa luminosa te cambia la vida. Después de la mudanza en primavera con nuestros 5 hijos de 2, 4, 6, 7 y 9 años, a mi mujer ya no le asustaban tanto las escaleras mecánicas que te devoran las piernas, los temblores al amanecer que abren de par en par las puertas de los armarios, los quitasoles inestables que se vuelcan a 2 metros de ti mientras estás eligiendo con calma los tomates en el tenderete de la plaza, los árboles enfermos o descuidados con raíces podridas o cortadas que se desploman en medio de la calle y caen sobre los coches y sobre las personas. Un día, mientras llevaba a uno de nuestros hijos en el cochecito, había presenciado la muerte de un pobre hombre destrozado por un pino, sentado en su coche, esperando tal vez a alguien, aburrido, mientras revisaba los mensajes de su móvil. Mi mujer se quedó esperando petrificada durante más de una hora, como si fuera un ser querido, a que llegaran los carabineros y los bomberos para sacar el cadáver y llevárselo. Según me contó, el coche parecía una de esas botellas de plástico que se aplastan con las manos antes de reciclarlas para ahorrar espacio en el contenedor de basura. Permaneció encerrada en casa durante semanas, trastornada, y no se sentía capaz de llevar a los niños de paseo a ninguna parte. En aquella casa, por el contrario, al este de la ciudad, ya no le asustaban los peligros que siempre están al acecho, las desgracias que aparecían en los periódicos y que podían ocurrirle a cualquiera. Ni siquiera le molestaba ya el quejido chirriante de tetera cuando el agua estaba caliente, ni los lloriqueos o caprichos de los niños. 3 chicos, el primogénito manso y demacrado, el segundo un poco regordete, el tercero que ya llevaba gafas, y entre ellos 2 niñas muy espabiladas, ambas con los labios y las cejas finas y perfectamente curvas de la madre, que ponían patas arriba las habitaciones. El apartamento, en el primer piso, solo tenía 50 metros cuadrados, pero por primera vez teníamos un diminuto dormitorio para nosotros que iluminaba el sol matutino, donde nos despertaba el impacto de la luz junto a los pajaritos que intercambiaban mensajes secretos e incomprensibles para nuestro mundo. Nos gustaban las sábanas suaves y había una luz blanca que inundaba el alma cada vez que, cuando los pequeños echaban la siesta, conseguíamos cerrar la puerta y hacer el amor. Bromeábamos incluso sobre la idea de tener un sexto hijo. El aire alrededor de esa casa nunca estaba quieto. Lo que fue nuestra salvación en aquella primavera precozmente calurosa. Dentro de aquella casa parecía casi como estar en la playa. Incluso se oían algunas gaviotas. Una playa de verdad. Nos decíamos sorprendidos, como si estuviéramos de vacaciones, a orillas del mar, sin las molestias de la arena y de las medusas, pero sin renunciar a esa luz que penetra en los huesos y te permite, si cierras los ojos, ver ese rojo fosforescente detrás de los párpados. En las afueras se veía muchísimo cielo, un cielo realmente infinito. A veces, a pesar de las obras de construcción y del abundante hormigón, teníamos la sensación de estar en el campo y no en la ciudad. Había árboles, aunque no muchos. Sí, en cambio, por las calles una impresionante maraña de cañas altas y afiladas inclinadas en la misma dirección, como lanzas listas para ser arrojadas por un vasto ejército en un mundo donde todavía se luchaba cuerpo a cuerpo. Algún trapicheo que otro debajo de casa, pero ¿qué se le va a hacer? Son cosas que pasan incluso en el centro, en las prósperas plazas frecuentadas por los turistas.
Estábamos muy contentos con esa mudanza y no le hicimos caso a la vecina, una viuda anciana y un poco encorvada que, mientras nos afanábamos con las cajas, nos había ofrecido amablemente café y rosquillas, servidas con manos temblorosas y veteadas de ramitas verde oscuro. Habían mirado el velo que enmarcaba el rostro de mi mujer, diciendo que le recordaba a las mujeres nobles de otros tiempos que se ven en las pinturas descoloridas u oscuras de iglesias y museos. Nos puso en guardia acerca de la zona. Había algo de delincuencia y nosotros, en cambio, en su opinión, éramos una familia como es debido. Pero incluso cuando tienes todo lo que has soñado, quieres más, y una vez instalados en el piso con la ropa dentro del armario, los tenedores dentro de los cajones y una pequeña planta en el alféizar de la cocina, pensamos en lo estupendo que sería tener nosotros también un balconcito como los del edificio de al lado, aunque fuera pequeño, solo para poner alguna planta más. En el balcón que se veía desde nuestro dormitorio, mi mujer me había señalado una ramita de hibisco fucsia que asomaba al vacío como si fuera una hermosa caña de pescar balanceándose frente al cielo. Me dijo que le gustaría ser esa ramita en flor que se mecía tan tranquila, libre, vivaz, acunada y sostenida por el aire y nada más. Por la mañana aparecían las palomas con otras ramitas en el pico para arreglar su casa, al lado de la manivela para desenrollar y enrollar el toldo. Había una mesa de metal blanco debajo del toldo, pero nunca se veía nadie sentarse a comer o a charlar con la puesta de sol. Solo apareció una vez una señora en pantuflas con una escoba que, con cierta satisfacción, había desmantelado el nido. Dentro de esa casa me sentía yo también por primera vez protegido de la ciudad y del barrio, lleno de habitantes y tenderos que toleraban nuestra presencia, aunque sin exagerar. El carnicero, por ejemplo, que cortaba la carne sin preguntarle nunca a mi mujer, con su vestido hasta los pies y la cabeza protegida por el velo. Solo así se sentía cómoda si salía por ahí, como quería que le preparara el pollo o el hígado, algo que, en cambio, sí hacía amistosamente con el resto de las señoras. Por lo demás, nos parecía un barrio poco ruidoso, tapiado por esos juncos altos y tupidos. A un lado había un enorme hospital y al otro lado estaban las vías férreas. El hospital ocupaba mucho espacio. La gente entraba por una calle siempre con mucho tráfico, mientras que, en la calle paralela, más apartada, estaban las cámaras mortuorias. En el medio se repartían los distintos pabellones, así como senderos, matorrales y parterres, como si fuera una pequeña ciudad. Tenía verjas altas, pero dejaban pasar a todo el mundo, así que nosotros entramos un par de veces con los niños a dar un paseo, como si fuéramos los familiares de algún paciente hospitalizado, y hasta nos sentamos en un banco de allí para admirar las adelfas encendidas, las fragantes magnolias, y yo me fumé un cigarrillo mientras los niños jugaban al escondite. Por supuesto, no faltaban algunas pintadas de rechazo hacia nosotros aquí y allá, en los edificios de la zona y en los muros que rodeaban el hospital, pero esas cosas, por desgracia, se encuentran en todas partes. Tumbado en la cama, me gustaba observar el borde del toldo descuarenjado en el balcón del edificio contiguo al nuestro, el del nido y la rama de hibisco que tanto le gustaba a mi mujer. A causa del viento, el borde temblaba casi sin parar. La tela estaba completamente destenida y algunos flecos colgaban como si fueran mechones o matojos de hierba. Era un borde festoneado,
que originalmente tenía una serie de ondas del mismo tamaño, iguales. Ahora cada onda era diferente. Algunas, partidas en dos, creaban una separación y parecían una especie de telón o un papiro sagrado carcomido por el tiempo, como los que vendía el tipo del mercadillo de antigüedades y almonedas en el que trabajaba los domingos. Aquí y allá el dobladillo del toldo se había desprendido del borde y había formado una especie de ojo vacío que contenía el cielo, y de vez en cuando, perturbado por el viento, incluso esa nada se levantaba. Al mirar ese toldo deshilachado y agitado, no pensaba en la guerra, ni en los soldados que habían matado a mis abuelos, ni en el sucesivo viaje con mis padres hacia este país, con las mariposas blancas que revoloteaban sobre la superficie del mar, un enjambre frenético pero alegre que nos acompañaba, que casi parecía guiarnos. Nos habíamos instalado en un campamento, luego en una caravana o donde podíamos, de modo que crecí en lugares diferentes de la ciudad, todos ellos para olvidar, junto con mis padres, mis hermanos y los demás parientes que llegaban de vez en cuando, uno tras otro. El sábado ayudaba a mi padre en el mercadillo a arreglar relojes, cambiar las pilas o la correa o todo el mecanismo. Venía un montón de gente para comprar objetos, en su mayoría inútiles. Era todavía joven cuando mi padre pasó a mejor vida. Por desgracia, yo aún no había aprendido bien cómo funcionan los relojes, así que empecé a vender ropa, calcetines, calzoncillos, camisones. Durante la semana me encargaba de las entregas de varias empresas, muebles, cajas grandes y electrodomésticos, pero los domingos empecé también a ayudar a aquel tipo que vendía libros usados. Se había destrozado la espalda recogiendo tabaco en el pasado, por lo que me pedía que descargara el coche, que montase la carpa y que desmontara el tenderete al final del día. Había quienes pagaban cifras de locura por algunos de sus libros, y no importaba si un insecto aplastado entre las páginas había dejado una mancha que aún relucía. A los 20 años me casé con una chica que vino de mi país. Se había alejado de todo lo que conocía para vivir en la otra punta del mundo conmigo. Aterrizó en un frío día de primavera y, mientras esperábamos el tren en el aeropuerto para ir a casa, ella, aturdida por el viaje, no dejaba de temblar. Por desgracia, no tenía ningún abrigo que ofrecerle. Mi madre había insistido en decorar el umbral y las escaleras de nuestro edificio con flores en una serie de jarrones, para recibirla según nuestras usanzas, a pesar de las protestas de los inquilinos que habían interpretado ese gesto de felicidad y buen auspicio como un engorro que hasta resultaba peligroso. La llevaba a pasear para que conociera la ciudad. Íbamos muchas veces a dar una vuelta por un parque cerca de casa lleno de árboles y alguna estatua. Una vez ella tocó una rama de olivo para arrancar unas hojas de plata y le saltó encima una horrible cigarra con alas transparentes, aferrándose a su mano y aterrorizándola. Quién sabe si su miedo ante los árboles nació en ese momento. Un mes después de la boda, mi mujer se quedó embarazada y nuestro primer hijo nació en invierno. Ese año, sin embargo, fue muy duro porque perdí a mi madre, que murió 3 días después de que el dentista le sacara un diente enfermo. Por desgracia, al faltar ella, me peleé con mis hermanos, que decidieron mudarse a otras ciudades o incluso cambiar de país, y yo solo no podía pagar el alquiler. Me encontré de nuevo en un campamento entre mucha gente, siempre a la espera de un golpe de suerte. Después de nuestro tercer hijo, presentamos una solicitud para una vivienda social. Yo creía que era necesario tener la nacionalidad,
pero mi mujer hizo algunas averiguaciones. A pesar de su ansiedad, es una mujer ingeniosa, y así supimos que esas casas se las daban también a gente como nosotros. Era suficiente tener ciertos documentos y presentar una instancia al ayuntamiento. No esperaba, mientras rellenábamos todos esos formularios, que sirviera de nada, pero alguna estrella por encima de nosotros debió de moverse y nos asignaron una casa toda para nosotros, invadida por la luz. La suerte duró todo lo que pudo. Algunos inquilinos empezaron a confabular en el patio, formaron un grupo y nos soltaban comentarios desagradables cuando salíamos de la casa. Una vez, a nuestro hijo mayor lo siguieron después del colegio un par de chicos burlándose de él y diciéndole que éramos unos ladrones y que éramos demasiados. A mí, cuando bajé a buscar a esos chicos, sus padres me dijeron cosas aún más antipáticas. Creo que eran de los que estaban en el puestecito de la calle con dos banderas cruzadas, donde distribuían octavillas a la gente que pasaba, y tal vez de los que participan en alguna manifestación, todos con el brazo extendido hacia arriba. Luego, un día, mientras volvíamos los 7 a casa, los otros inquilinos no nos dejaron subir. Las mujeres habían ocupado el patio y gritaban: «Haced vuestras maletas». Parecían cuervos con el pelo liso y oscuro y las cejas tupidas y arregladas. Al final pudimos entrar, pero los niños no dejaban de llorar. Tuve miedo de que en la puerta halláramos otro obstáculo, tal vez algún matón del barrio, pero no había nadie, ni siquiera pintadas o algún símbolo en la puerta, solo el picaporte ligeramente desvencijado. Pero hasta dentro de casa, incluso con las ventanas cerradas, entraban esas palabras y oscurecían cada vez más las habitaciones luminosas, como nubes cuando se acumulan en el cielo, que parece a punto de partirse en dos. El ambiente estaba muy tenso, y mi mujer tenía de nuevo miedo a salir, no por los árboles ni por las escaleras mecánicas, sino a causa de los desagradables murmullos de las mujeres cuervo. Con la anciana viuda del fondo del pasillo ya no teníamos trato, ya no invitaba a mi mujer a tomar una taza de té ni ofrecía caramelos a los niños. Una vez en las escaleras, se me quedó mirando con tristeza antes de alejarse. Intervinieron también policías y periodistas. Hubo algunas denuncias. Hasta se publicó un artículo en el periódico con una foto de mi mujer asustada que pasaba con la cabeza baja, las manos como dos batientes rígidos protegiéndose los ojos, mientras los cuervos le gritaban por todos lados. En otra foto, nuestros hijos miraban atónitos a través de la ventana aquella aglomeración furibunda. Se habían vuelto mudos, esos niños que hablaban el idioma tan bien como si no fueran hijos nuestros. También había una foto de las mujeres cuervo y una, entrevistada, que decía que tenía miedo de la gente como nosotros. Una periodista, una chica, vino a vernos más de una vez. Quería ayudarnos en lo que pudiera. Era baja de estatura, muy delgada, de piel blanca y pelo muy abundante, trenzado al estilo africano. Sostenía que teníamos todo el derecho del mundo a estar en esa casa, que había que oponerse a la actitud de los inquilinos y denunciarla, por lo que quiso entrevistarnos para dar a conocer a todos nuestra historia, nuestro punto de vista. Yo nunca había hablado de nuestros asuntos, excepto charlando confidencialmente con mis compatriotas, y la idea de contarle algo de mi vida a una mujer joven, bastante guapa, he de decir, me había dado un resquicio de esperanza. Ella quería que mi mujer también estuviera presente, pero al final fui yo solo. Mi mujer no se sentía cómoda y no se fiaba de la periodista. Decía que era una frívola, pero tal vez solo estuviera un poco celosa. Nos citamos en una plaza del centro donde vivía la periodista.
Me estaba esperando bajo una sombrilla en una mesita redonda de color celeste. Se estaba tomando un té helado y fumaba uno de esos cigarrillos hechos a mano con tabaco y papel de fumar. Tenía un perro enorme dormido a sus pies y desprendía energía positiva. Me trató como si fuera amigo suyo. Me miraba mientras yo hablaba y tomaba notas con la mano izquierda a pesar de estar grabando lo que yo decía. En determinado momento sonó el móvil de la periodista. Era su jefe, con la buena noticia de que la entrevista saldría al día siguiente. Le hablé de un montón de cosas, no solo de los últimos meses, sino de la caravana en la que había pasado muchas horas de mi infancia y del tembloroso coro de cigarras que acompañaba todos mis pensamientos en verano, incluyendo una en concreto, inolvidable, que se había aferrado a la mano de mi mujer. Le hablé de mi madre, de cuando todavía tenía el pelo largo y negro que se trenzaba por las noches, y de mi padre que arreglaba relojes, pero que al final no tuvo suficiente tiempo para él mismo. La periodista estuvo escuchándolo todo con amabilidad, aunque al final me explicó que tendría que cortar un poco la entrevista para el periódico. Sin embargo, me había dejado hablar y me sentí aliviado y satisfecho, como me sentía, por ejemplo, al comerme un bocadillo después de un chapuzón en el mar, con los dedos muy limpios, el pelo fresco y mojado. La periodista me animó a aguantar, a no abandonar la casa. Antes de despedirnos, me hizo una serie de fotos sentado en esa mesita celeste y volví a casa convencido de haber salvado a mi familia y haber vencido a las mujeres cuervo. Pensé que nuestra conversación la leerían y apreciarían muchas personas, incluidas las que gobiernan la ciudad, la alcaldesa, abogados y políticos poderosos y respetados. A la mañana siguiente fui al kiosco a comprar el periódico. Busqué mi foto en cada página, pero la entrevista no estaba. La periodista me mandó un mensaje diciendo que se había aplazado al día sucesivo, que cosas así sucedían a menudo y que tuviera paciencia. Pero tampoco al día siguiente apareció la entrevista, ni al otro, y ella me explicó que a causa de otra noticia importante en el mundo, su jefe había tenido que desplazar y posponer una serie de artículos. En casa la situación había empeorado. Había más cuervos y menos policías, más chicos con navajas en los bolsillos. Yo no conseguía dormir y ya no era el sol lo que me despertaba junto con los pájaros. Me despertaba ese blancor mortecino que sirve de puente entre la oscuridad y el día, y en esa luz gris observaba el rostro de mi mujer que dormía inquieta. No sabía qué hacer ni a dónde ir, y al final me pareció necesario renunciar a la casa que tan felices nos había hecho al principio y encontrar alguna otra solución. Mientras tanto, mi mujer reunió un día casi todo el dinero que teníamos de reserva y compró billetes para volver con nuestros hijos a nuestra ciudad natal, donde a pesar de los distintos problemas, dijo, nunca deberíamos enfrentarnos a situaciones de tal vileza. Me daba pena verlos marcharse, pero sabía que tenía razón. Los acompañé en tren al aeropuerto. Mi mujer me dijo que era cuestión de un par de meses tan solo, los que le hacían falta para recuperarse, los que hacían falta para que yo pudiera buscar un nuevo hogar sin la carga de todos ellos. Estaba decaída, pero vital como siempre en su vestido largo de algodón. Nos llamábamos con el móvil, veía a mis hijos diminutos y borrosos en la pantalla que me saludaban y me mandaban besos durante unos segundos. El hombre de los libros usados, al enterarse de mi situación, me dijo que en el edificio donde él vivía había un sótano que podría servirme como remedio provisional, pero que tendría que esperar un poco. Mientras tanto, gracias a un amigo, había encontrado una habitación en un piso detrás de la estación central que compartía con otras 7 personas. Todos eran de la misma ciudad
y hablaban entre ellos en un idioma que yo no entendía. Cocinaba uno de ellos, se cenaba tarde, hacia las 11, ollas hondas con arroz, carne y lentejas. Era un plato pesado que yo no digería bien. En la casa hacía un calor horrible, sin aire, dormía mal, me despertaba cada media hora porque me picaban los mosquitos en la cara, los oídos y los párpados, o por ningún motivo claro. Sentía cada noche que el sueño me abandonaba y emergía por la mañana derrotado y solo en el mundo, sin la armadura del olvido siquiera. Al final de la primera semana en el apartamento infernal me llamó la periodista. Me preguntó qué tal estaba y cuando le dije que mi familia se había ido lo lamentó mucho y concertamos una cita en un bar. Me alegraba la idea de volver a verla, pero cuando estaba a punto de llegar, me llamó de nuevo para decirme que por desgracia tenía que posponer nuestro encuentro. El bar era muy pequeño y cuando llegué el camarero estaba a punto de cerrar. Me senté en una silla de plástico en la acera y por suerte él no me dijo nada. Hasta me ofreció un vaso de agua. Lo acepté. Sentía por primera vez, al cabo de mucho tiempo, un poco de paz. A esas horas la calle estaba bien ventilada. El viento sacudía todos los árboles y de los troncos colgaban aquí y allá ramitas curvadas como ganchos. El camarero barría el pavimento dentro del local, con un cigarrillo entre los labios. En determinado momento apareció un señor ya anciano, de baja estatura, con una camisa azul de manga corta. Caminaba con cierta dificultad. «Están cerrando», le dije cuando estaba a punto de entrar en el bar. No me contestó. Tal vez no me hubiera oído. Pasó por encima de la cesta que el camarero había puesto frente a la entrada para evitar que entraran otros clientes. «Ya he cerrado», le dijo el camarero. «Tengo sed. ¿Qué quiere?» «Una quina». El camarero cogió un vaso y la botellita, le sirvió la quina y el señor se la bebió de un trago con los codos en el mostrador, sin depositar en ningún momento el vaso. Luego se sentó en una silla al lado de la mía. He de decir que yo estaba un poco atónito y quizá también notara cierta envidia ante alguien así, que se sentía como en casa en ese local, al que le importaban un bledo las barreras, que no tenía miedo de tocar las narices. Al observarlo comprendí hasta qué punto me había sentido, durante toda mi vida, un intruso o alguien de paso. Al cabo de tanto tiempo, seguía sin tener un lugar que fuera mío. Ahora echaba de menos también a mi familia. Y frente a las mujeres cuervo, ¿qué había hecho? Y justo en ese momento, lo juro, me pareció ver a mi mujer que caminaba hacia el bar por la acera. Llevaba un velo y un vestido largo de algodón, cuyo dobladillo le ondulaba alegremente alrededor de los pies. Empujaba un cochecito en el que había una niña con un lazo grande a un lado de la cabeza, y delante del cochecito caminaba un niño de 6 o 7 años que no dejaba de mirar el móvil en ningún momento. Llegué a creer que era ella de verdad. Luego pensé que era un espejismo. Al final comprendí que era otra mujer, otra madre, otra esposa. Se trataba, en todo caso, de una versión reducida de mi familia. Me la quedé mirando hasta que dobló la esquina. El otro señor también la miraba con interés. Luego masculló algo entre dientes. No le había oído y cuando lo miré un poco confundido, repitió: «He dicho, anda, que con este calor». «¿El qué?» «Esta, toda tapada». Podría haberle dicho que en realidad la tela de esos vestidos es muy ligera y así se protegen del sol, que, al igual que mi mujer, ella también se parecía a las mujeres nobles que se encuentran aquí solo en los cuadros de las iglesias y en los museos. Pero antes de que pudiera contestarle, el señor añadió: «Dentro de 20 años serán todas así».
Me alejé inmediatamente del bar y de ese señor tan antipático, un cuervo él también, que en mi cabeza había insultado no solo a esa mujer, sino también a mi esposa, y me puse a pensar en lo difícil que debía de haber sido para ella caminar por esta ciudad, y en por qué se ponía nerviosa cuando tenía que salir con nuestros hijos, y en los pensamientos y sentimientos de la gente que la miraba, una criatura tan elegante y delicada, mientras pasaba. Comprendí por qué se había ido y temí que no regresara nunca. Había vuelto al piso, pero esa noche hacía tanto calor que salí de nuevo en plena noche a dar un paseo. Crucé el río y caminé hasta la zona del mercadillo. Nunca iba allí, aparte de los domingos, cuando estaba todo bloqueado a causa de los tenderetes. Mientras paseaba oí un trueno y luego empezó a llover a cántaros, así que esperé a que parara en un paso subterráneo. Había una caja de madera y me senté. Era un lugar tranquilo y limpio. No había nadie más. Por ahí debajo normalmente pasaban oleadas de coches, pero a esas horas estaba desierto. A un lado había dos grandes pasos de cebra. Apoyé la cabeza contra el muro, estiré las piernas y en esa posición me eché una cabeceadita. Cuando me desperté, no tenía la sensación de que me habían arrancado del sueño, sino de haber dormido bien por fin. Al día siguiente recogí mis 4 cosas y me hice con un colchón y una manta. De día vendí algunos libros de poco valor en el paso subterráneo, nada muy preciado, pero a veces alguien se paraba y me daba algo de dinero, incluso una moneda de más para comprarme un bocadillo. Había además un chico que barría el paso subterráneo para conseguir unas monedas también, y nos íbamos a hacer cola delante de Caritas para comer algo caliente. De nuevo era el tráfico el que me despertaba, pero, en comparación con los campamentos de otros tiempos, esta vez tenía por lo menos un espacio mío. De hecho, parecía un gran edificio largo y estrecho, con 2 ventanas enormes siempre abiertas por delante y por detrás. Los coches pasaban por los lados y también por encima. Si llovía, los transeúntes se detenían un momento, esperaban a que se abriera el cielo y nadie me molestaba. Antes de quedarme dormido, me imaginaba que estaba todavía en la casa luminosa y volví a pensar en la luz que manchaba el aire delgado de mi mujer, en su pelo tupido esparcido sobre la almohada. Pero luego me angustiaba la foto de ella, publicada en el periódico, con las manos como batientes alrededor de la cara, y la otra foto de nuestros hijos delante de la ventana. De espaldas no se les veía el terror en los ojos, pero yo lo recordaba. Me di cuenta de que esas fotos podrían estar en los móviles de todas las personas que cruzaban el paso subterráneo a pie y de todos los que conducían los coches y las motos por arriba y por abajo, de todos los tenderos de la explanada y de toda la gente que esperaba los autobuses. Todos llevaban esas imágenes consigo y esa idea me atenuaba un poco el dolor en el pecho. Entonces, un día, un turista, se puso a sacarme algunas fotos a mí también. Probablemente pensó que dormía, pero estaba despierto. ¿Qué quería hacer con ese retrato mío? Me levanté enfadado y lo seguí durante un rato. Luego me di por vencido. Era inútil agredirlo. ¿Qué le iba a decir? Me detuve un momento frente al escaparate de una tienda. Estaba muy delgado, tenía la barba despeinada, la mirada perdida. Quise comprarme un peine, darme una ducha. No me sentí capaz de volver a la oscuridad del paso subterráneo. Tampoco quería volver al piso con otras 7 personas, y para el sótano todavía había que esperar. Con las monedas que tenía en el bolsillo, subí de repente al metro y volví a los suburbios. Sentía mucha nostalgia y ganas de ver el edificio donde vivía en otros tiempos con mi familia, aunque fuera desde el exterior, echar un vistazo a la cortina rasgada,
a la ramita de hibisco que sobresalía del balcón y se mecía por sí sola. Echaba de menos los juncos afilados, la luz que calentaba la piel, el rugido de algún avión al despegar, los chillidos agudos de las gaviotas. Me preguntaba quién viviría en esa casa ahora. ¿Alguna mujer cuervo molesta quizá por nuestras huellas? ¿Nos habríamos dejado algo? Lo dudaba. ¿Se habrían fijado en las marcas casi invisibles, a lápiz, detrás de una puerta, trazadas en la pared para medir discretamente la altura de los chicos esa primavera? Me topé con el hospital, pero cuando entré a dar un paseo entre los arbustos y los parterres, se me vino prepotente a la cabeza el placer de caminar al lado de mi mujer, mientras los niños se divertían por todos lados. Quise sentarme en un banco, pero estaban casi todos ocupados. Solo había uno libre, pero no tenía listones para sentarme. Solo quedaban los del respaldo. Así que seguí caminando por las calles de alrededor del hospital. Llegué hasta las cámaras mortuorias y las dejé atrás, y noté algo que nunca había notado en todos los años que había pasado en esa ciudad, es decir, una presencia de polillas que revoloteaban, oscuras y nerviosas. Se movían sin buscar una meta, pero no me gustaban. No eran como las mariposas blancas de aquella vez en la playa. Estaba cansado y me detuve debajo de un árbol que daba un poco de sombra, porque había empezado a hacer mucho calor. Miraba sus ramas desde abajo, el musgo que bajaba aquí y allá, formando cascadas, y me quedé dormido mientras las polillas culebreaban delante de mis ojos, molestándome un poco. Las hojas que tenía por encima no temblaban mucho, y había un polvillo que me quemaba los ojos. Podía entrever el cielo, que ya no era aquel tan vasto que nos saludaba cada mañana desde la casa. Este estaba completamente devorado por las copas de los árboles y adquiría formas pequeñas y recortadas, cada una diferente de la otra. Mientras contemplaba esos fragmentos de cielo, se me vinieron a la cabeza los libros que vendía en el mercado, algunos muy caros, protegidos con forros de plástico transparente, aunque casi siempre tuvieran dentro algunas páginas estropeadas. Tenía los ojos cerrados, pero a través de los párpados el mundo no estaba ni oscuro ni quieto. Había un movimiento constante, una diana alrededor de la cual giraban otros círculos, y en determinado momento vislumbré a mi mujer, sus ojos y los pómulos, las cejas notablemente curvas, incluso una sonrisa sosegada. Era un rostro sereno, diría más una máscara que un rostro de verdad, y a pesar de todo se le asemejaba en esa aparición, en ese espejismo completamente mío. Pensaba en mi mujer y en su miedo a los árboles recios que se derrumban de repente matando a las personas. Me hubiera gustado decirle que ese árbol me protegía y nada más, sin cigarras enfadadas que salieran de las hojas y se te aferraran a la mano, con robustas raíces expuestas como un valle sombrío vislumbrado en la lejanía. Cuando me desperté, me pregunté a dónde ir. Las polillas me abrieron paso hasta la ferrovía. A la espera del tren que se aproximaba, solo pensaba en cosas bonitas y en las amapolas rojas y amarillas que brotaban alrededor de los pies entre los raíles.